a la siguiente entrevista en estudios. Estamos acompañados pues del legislador Octavio Salazar, él es congresista y miembro pues de la Comisión de Defensa del Parlamento, también es exministro del Interior. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a todos los ciudadanos. Y en principio, bueno, hay que dar buenas noticias porque dentro de los trabajos que se está haciendo para pues defender y acabar con esa sensación de inseguridad en nuestra capital, ya se ha concluido con el empadronamiento de más de 5.000 barristas, y esto forma parte de los trabajos que se hacen ahora que estamos próximos a vivir un torneo descentralizado, congresista. Claro que sí, es un poco más de 5.000, estamos hablando, en el año 2010 se inscribieron, se empadronaron 4.788 barristas, y el año 2011-12 se registraron 1.663. Estamos hablando el orden de 7.405 barristas, pero tenemos nosotros la meta, el Perú tiene como meta a 15.000 barristas, porque ese fue el aporte que en las diferentes reuniones se vio con los diferentes clubes del Perú. Entonces hay una meta de 15.000 y quizás un poco más todavía, porque claro, esta meta fue el año 2010. Al 2011 hay nuevos jóvenes que se están incrementando. Entonces esto debe subir, calculo, número más, número menos, a unos 18.000 barristas que tienen que empadronarse a nivel nacional. Congresista, esto forma parte de toda la estrategia de trabajo que se está haciendo, ¿no? De manera disuasiva, preventivo, ¿no? Para evitar más actos. Te explico. En el Parlamento nosotros en el mes de octubre hemos aprobado una ley todavía en primera votación, la ley que regula los espectáculos deportivos profesionales. Esta es una ley muy importante porque la ley que teníamos era del año 95. Entonces, a la fecha han sufrido una serie de modificaciones, es decir, los jóvenes cada vez son más violentos, existe ya una serie de delitos que se cometen tanto en el trayecto de las barras hacia los estadios, al interior de ellos. Claro. Entonces hay que establecer responsabilidades tanto en el trayecto de las barras como también al interior de los recintos deportivos. Hay que darle responsabilidad a los dirigentes de los clubes, quienes son o tienen a su cargo el partido de fútbol, es decir, si el partido se juega en el Estadio Nacional y el dueño de la fecha es Alianza, entonces claro, Alianza será el responsable de las medidas que tengan que tomarse, indudablemente en coordinación con nuestra Policía Nacional. Eso es importante porque se reparten las responsabilidades, no solamente se le atribuye a la policía. A la policía. Porque en este país, en nuestra patria, siempre lo que no hace el uno, vamos y la descargamos a la policía. Y esa es una gran realidad. Y le pedimos tanto a la policía y pensamos pues que el policía es el Superman. Y aquí no hay Superman, sencillamente eso es en la ciencia ficción. Lo que tenemos que nosotros caminar hacia leyes muy claras en las que las responsabilidades estén dadas. Por ejemplo, se está creando este dispositivo legal prevé la creación de una Dirección Nacional de Seguridad que debe estar enclavada dentro del IPD, a efecto que desde ahí se planifique todas las medidas de seguridad de los estadios. Hay un ente rector, y el IPD indudablemente es el ente rector, es el ente que tiene que estar a la cabeza de todo un sistema para que las cosas caminen. Se crea también, por ejemplo, una Comisión Nacional de la Violencia en los Espectáculos Deportivos, que va a estar en la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, es de ahí donde nosotros tenemos que establecer claramente las actividades tendientes a que la violencia no se dé en los estadios ni camino a ella. Entonces ahí están los clubes, está la policía, están las responsabilidades de quienes organizan, está la fiscalía. Entonces desde ahí se tiene que establecer las líneas rectoras para que no haya más violencia. Y esto es muy importante. Por ejemplo, también al ingresar a los estadios, los barristas tienen que estar premunidos de su carnet. Por eso es importante el empadronamiento. Por eso se prevé incluso, ¿no? Perfeccionar este padrón. Por ello se ha avanzado, tenemos ahora un poco más de 7.000 barristas que se han empadronado, pero para llegar a los 18.000, entonces todavía nos falta. Por eso es un trabajo que es importante que el ministro del Interior, el director general de la policía, sigan avanzando con el empadronamiento. Y los dirigentes de los clubes, de todos los clubes a nivel nacional, están en esa responsabilidad.
porque a veces tiran la piedra, esconden la mano y nadie quiere asumir nada, pero ellos son los que tienen que poner a disposición a todos y cada uno de los barristas. No se deberían estar entregando entradas a los barristas, verdaderamente. Ahora, si ellos van, si tienen una entrada, entonces muy bien, a las tribunas populares, pero también las tribunas de Oriente y Occidente van otras personas que, si bien es cierto, no forman parte de la barra normal y natural de estos clubes, claro, porque son otro tipo de jóvenes los que van, pero hemos visto nosotros lo que sucedió en el estadio de Universitario de Deportes, donde gente de una determinada clase social y seguramente educativa cometieron una serie de desatinos que vino la muerte de este joven, claro. Y que indudablemente nos debe llevar a nosotros una reflexión. Todo lo que es barras tiene necesariamente que estar empadronados. Se ha levantado aquí, por ejemplo, también en esta ley, que ya reitero, tenemos que ir por la segunda votación y esperamos que en el Congreso, el presidente del Congreso, vamos a hacer las coordinaciones para que de una vez ingrese a la segunda votación y antes de que empiece el campeonato de fútbol tener una norma. ¿No se ha establecido todavía en la agenda para la segunda votación de esta normativa? Todavía nos falta, así que vamos a conversar con el presidente del Congreso para que una vez que se inicie el campeonato ya tengamos una norma. Por ejemplo, los que asisten al estadio necesariamente van a tener un seguro. O sea, no es cuestión de que vayamos a un espectáculo deportivo, sucede algo y nadie sabe quién es responsable de nada. Ahora, ¿para eso sería necesario incrementar el precio de las entradas? Eso es un tema que se tiene que ir generando las condiciones necesarias para que esto se cumpla. Tenemos que acostumbrarnos nosotros a ser formales. No podemos tener el primer deporte en el Perú, chicha. No puede ser. Necesitamos un deporte que asimile todos los problemas que hemos tenido durante mucho tiempo y que este deporte necesariamente entre por el camino de la formalidad. Por ello es importante ir avanzando en ese proceso de que los clubes se conviertan en sociedades anónimas y no se conviertan en un grupo de vivos que llega a tener un equipo de fútbol, invierte una cantidad de dinero y fin de año la saca. Y a las finales el club no avanza y no avanza el deporte. Y lo que necesitamos es crear sociedades anónimas. Congresista, pero también se prevé entonces poder tocar este tema. Incluso ya era un tema que se había debatido en su momento, ¿no? En anteriores legislaturas, el hecho de generarlos como unas asociaciones anónimas, pues a los equipos de fútbol. ¿Lo plantean nuevamente en esa nueva...? Pero por supuesto que sí, ya existe una ley sobre el particular y lo que se necesita es que la ley se cumpla. El deporte depende de la ministra de Educación, o sea que es un tema que ahí tenemos que pedirle para que esto se formalice. Y indudablemente el IPD forma parte de un importante de esta actividad para que podamos tener nosotros deportes formales. No podemos tener cosas informales, chicha, por eso que acaban con una serie de situaciones como la que vemos en los estadios. Entonces, formalidad es lo que se requiere y este proyecto de ley vamos a mejorar los espectáculos deportivos. Hay una ley que ya regula y da responsabilidades para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Claro, entonces, la extraterritorialidad, por ejemplo, en los estadios como que tienen palcos, como por ejemplo el estadio de la U, el Estadio Nacional, se acabó el tema de lo que digan, no, este es un edificio, es propiedad privada que tiene acceso al estadio, pero aquí no ingresan las leyes. Mentira, señor. Ahora, en este proyecto de ley, las cosas están muy claras y es en ese sentido que nosotros tenemos que pedir y solicitar de que se cumplan todas y cada una de ellas. El Ministerio del Interior, creo que es importante que el viceministro de Orden Interno se encargue de todas las coordinaciones con el IPD, con la Federación Peruana de Fútbol, con la Federación, con la Asociación de Fútbol, la Policía Nacional, con la finalidad de que podamos articular todos esos entes y que las cosas empiecen a caminar y alejar la violencia de estos espectáculos. Entonces veremos que prontamente se pueda ver, ¿no?, la segunda votación de esta normativa. Y ahora, aprovechando que usted también es miembro de la Comisión, ¿no?, de Defensa del Legislativo, quería saber su opinión en relación al cese del presidente del Tribunal Supremo Militar Policial. Bueno, acá hay un tema que es importante dentro del análisis. Sí. El Consejo Supremo de Justicia Militar siempre ha venido cuestionándose
de que su ilegalidad, porque las personas que jefaturan este Consejo Supremo de Justicia Militar son designados a dedo. Entonces, en los años, el año 2009, viajó el presidente del Consejo Supremo, el almirante Carlos Mesa Angosto, viajó él a los Estados Unidos, a Washington, y él hizo una exposición en la CIDH, y se dijo de que no, del Consejo Supremo de Justicia Militar, entre ellos se designan al próximo presidente. Se ha cambiado la ley en un tema que en realidad todavía no hemos conversado con el presidente de la comisión, porque se aprobó una ley en la comisión y luego en el pleno se presentó otra modificación. Entonces, aquí el tema está que la CIDH, una vez que esté apreciando de que se ha vuelto a designar al presidente del Consejo Supremo por el Ejecutivo, va a poner reparos. O sea, no lo han visto en la comisión. Van a ir encima del Consejo Supremo a efecto de declararlo ilegal, porque ya se había optado por un sistema de rotación tipo Poder Judicial. Ajá. Eso es lo que estaba funcionando alrededor del Consejo Supremo de Justicia Militar. Entonces, eso que sea designado por el Ejecutivo no lo van a ver bien, y esto va a generarle problemas al Estado peruano porque van a declarar su inconstitucionalidad. ¿Cuándo ustedes van a tener reunión en la Comisión de Defensa? Todavía no tenemos una fecha. Pero esperemos que en cuanto tengamos esta fecha podamos abordar este tema, que es muy delicado, porque el Consejo Supremo de Justicia Militar es importante. Claro que sí. Porque los delitos de función son los que los asume el Consejo Supremo de Justicia Militar. Lo que la CIDH decía, que si son designados a dedo es preferible mejor que el Poder Judicial investigue los delitos de función. Es decir, el abandono de destino, cosas internas tengan que ventilarse afuera, entonces tampoco es lo deseable. Entonces, por ello es importante que este tema tenga que aclararse para poder evitar que el Perú sea objeto de una sanción y que vengamos después con temas que nieguen ya la inconstitucionalidad del Consejo Supremo de Justicia Vamos a estar al Militar. tanto de ese tema. Muchísimas gracias, congresista. No, ustedes, muchas por habernos gracias. acompañado esta mañana. 8:43, nos vamos rápidamente ahora a la cabina de Radio Nacional. Ahí está Augusto Vázquez desarrollando